noviembre y el día de hoy 13 empezamos a vivir en la situación astrológica de Marte y Mercurio en una conjunción muy contraria a lo que por lo general estamos acostumbrados a tener o estamos acostumbrados a ver en estos dos planetas. Hay un comportamiento que bien relaciona Marte de ir hacia adelante, hay un comportamiento muy genuino de Mercurio también de hacer lo suyo en relación al avance, en relación a la manera de pensar. Y pues todo esto lo teníamos como en pausa hasta el 11-11. Yo creo que el punto que marcó la diferencia en estos dos planetas fue a partir del día 11 de noviembre. El día de ayer y para amanecer hoy 13 ya tenemos a Mercurio retrogradando en una conjunción que está haciendo con Marte en el signo de Sagitario. Esto traducido en un idioma entendible y en una astrología que nosotros podamos sacarle provecho de manera cotidiana, casi siempre que estos planetas se encuentran en una conjunción en contra, porque fíjense cómo Marte va avanzando en Sagitario y Mercurio retrocede en Sagitario y ahí es donde da el encuentro o ahí es donde empiezan a hacer la relación entre estos dos. ¿Cuál es el propósito de Mercurio retrogradando en Sagitario y hacer conjunción con Marte? Es quizás el choque de fuerzas que lo podemos ver de manera colectiva en las ideas o en la manera de pensar también contraria que podemos tener a otra persona. Mercurio, ustedes saben que es un planeta que siempre va a estar conectando mucho con la mente, siempre va a estar conectando mucho con los procesos intelectuales que nosotros podamos desarrollar. Y Marte, de otra parte, se ocupa más de la fuerza, del empuje o del dinamismo que podamos meterle algo, alguna intención o alguna emoción de lo que nosotros queramos hacer en la vida. Cuando estos dos planetas tienen esta relación o estos encuentros entre Marte y entre Mercurio, en un signo tan volado, porque hay que decirlo, Sagitario es un signo demasiado volado, demasiado extranjero, demasiado extenso quizás, y es donde empezamos a revisar, primero, creencias, segundo, situaciones de tolerancia. Sagitario no es una zona, Sagitario no es una zona conflictiva, pero Sagitario sí tiende a llenarse mucho del concepto y de pronto argumentar ahora con ese Mercurio que está en retroceso, que está haciendo un avance o devolviéndonos a situaciones del ayer o devolviéndonos o mostrándonos más bien situaciones pasadas. Y esta sensación de Marte, pues es el choque de energías, es un choque donde nosotros creemos que todo está resuelto o es un choque donde yo no encuentro la facilidad de poder avanzar en asuntos que queremos hacerlo. Es como también el afán, Marte y Mercurio en esta conjunción y Mercurio retrogrado en Sagitario es como encontrar el afán para querer resolver cosas que incluso no han tenido o no han avanzado en mi vida. Es una etapa donde con paciencia, con análisis, es una etapa que nos lleva también esta semana, sobre todo hoy jueves, que es donde se encuentra la tensión más alta, hoy 13 de noviembre, es el momento de poder revisar hasta dónde estoy defendiendo o vale la pena comprar una pelea. Esta palabra peleas, que a veces son tan evitativas para que no haya una pelea o para que la situación no pase a mayores, esa famosa frase cuando tú dices, mejor dejar así para que esto no se alborote y esto no pase a otro nivel. A veces estar evitando esos niveles con Marte y con Mercurio ahora, pues todo lo contrario, es como la vida diciéndonos, no, ese nivel está y ese nivel requiere ser atendido, ese nivel requiere que mires algunas cosas de tu vida, que mires algunos asuntos que vienes haciendo, que vienes relacionando, cómo se entiende, cómo se interpreta. Por eso quise aprovechar hoy como para reunirnos en esta etapa y empezar a relacionar más a fondo a qué se deben estos movimientos, cuándo los vamos a tener, qué mayor influencia la que vamos a encontrar. Lo que sí podemos entrar ya en seco para todo el zodiaco, para todos los signos, cuando estos dos planetas se encuentran en ese choque de ideas o en ese choque de identidades, algo hay que revisar en mi vida. Algo efectivamente debo reevaluar, algo debo replantearme de lo que estoy haciendo y a algo debo colocarle stop, a algo debo colocarle como un freno en las cosas. O también podemos encontrar que la vida coloque ese freno, ya, como que esa idea o ese Marte carezca de esa fuerza.
También cuando Marte está en Sagitario con esta combinación Mercurio retrógrado en esos grados en los que se encuentra, es las ganas de accionar primero, defenderme primero, argumentarlo primero, poder decirlo y después analizarlo, después pensarlo. ¿Cómo han venido ustedes sintiendo la semana? Esto empieza a partir de hoy jueves y va a estar abierto hasta el viernes, sábado, domingo. O sea, vamos a tener un fin de semana de mucho choque, Mercurio-Marte. Cuando estos dos se encuentran hay un choque porque además van en sentido contrario. No es una conjunción habitual o una conjunción como usualmente nosotros decimos este planeta está conjunto al otro y tienen una misma idea o van en una misma dirección. Aquí hay un choque, hay una diferencia donde incluso puedo no sentir que estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo o no estoy de acuerdo con lo que yo quiero hacer en la vida. Estos choques de energía nosotros también los podemos ver representados en el área donde nosotros tengamos esos primeros 5 o 6 grados de Sagitario. Clarísimamente las personas que nacieron de signo Sagitario en el grado 0, 1, 2 hasta el grado 6 lo van a estar sintiendo mucho más fulminante, como que iba en una dirección y me devuelvo en un momento a revisar si vale la pena o si tengo la fuerza y tengo el combustible para poder sostener esto más adelante o sostenerlo en el tiempo. Yo creo que ahí es donde más vamos a encontrar la meta o ahí es donde más se va a encontrar la parte difícil o el meollo, como si pudiéramos decirle a esto un meollo, algo que lo pueda contener. Bueno, María, intro, dice, lo que sí te digo es que es excelente. Pues vamos a mirar hasta dónde vale la pena analizar este aspecto astrológico. Yo voy a compartir pantalla porque esto hay que verlo con pantalla aquí gigantesca. Vamos a mirar hasta dónde este aspecto nos acompaña, hasta dónde este aspecto hace parte de lo que podemos comprender, hasta dónde lo vamos a tener aquí abierto. A ver, yo creo que por aquí ya ustedes me pueden ver. Voy a mirar si de esta manera, ustedes me avisan cuando ya vean la pantalla. Esta es la carta de hoy, que para los que me están preguntando, esta es la carta que estamos compartiendo acerca justamente de este movimiento planetario. Y esta es la carta que nos va a estar ayudando a revisar a profundidad todo este aspecto que les vengo contando acerca de. Desde España, Ionela, un abrazo para Ionela que está por allá en España saludándonos aquí en Instagram. Gracias, Ionela, por seguirnos por acá. Muy buenas tardes. Aprovecho también para saludar a la familia YouTube. Sí, cambié el horario porque había otro compromiso esta mañana, entonces tuvimos oportunidad de estar en el compromiso y ahora voy a estar aquí con ustedes hablando de esta réplica que nos va a servir. Observemos esta dinámica entre todos para dándole forma, ¿no? Irle dando forma a esta línea. Aquí tenemos a Marte y a Mercurio. Fíjense, Marte, Mercurio. Este es el radix de hoy, 13 de noviembre. Ya ocurrió la conjunción partil, ya esto se dio para amanecer el día de hoy, ya tuvimos esa particularidad, ya la vivimos. Ahora lo que estamos teniendo es un Mercurio que se devuelve, un Mercurio que está retrogradando hacia el signo de Escorpio. Y en este caso, Marte que hace o sigue su tránsito, su proceso directo y avanza en el signo de Sagitario. Observemos que estas fuerzas contrarias, casi siempre en estas líneas de Sagitario, es donde más vamos a encontrar lucha con nosotros mismos. Estos son dos planetas que rigen la personalidad. Marte y Mercurio lo que tienen diferente a otra cantidad de planetas es que los percibimos o los sentimos o es muy fácil conectarnos con ellos. Casi siempre sentimos a Marte, casi siempre sentimos a Mercurio con nuestra manera de interpretar, con nuestra manera de hacer algo en la vida, con lo que nosotros estamos dándole cara hacia el futuro. A eso me refiero que son dos energías planetarias muy visibles, muy cotidianas, que incluso nosotros también a veces podemos llegar a percibir cierto, ¿cómo llamarle a esto? ¿Por qué no decirlo? Desespero, ¿no? El desespero de que las cosas no salen como yo quiero que salgan casi siempre puede llegar a tocar esas líneas de expresión, ¿no? Como, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué las cosas no se dan en esta dirección, en la dirección que yo quiero que egoicamente se den? ¿Cuál es el propósito de?
¿Cuáles son los signos que les beneficia mucho? Porque no todos los signos, si no es un mal aspecto, de hecho no es un aspecto negativo. Esto está contemplado como un aspecto, por el contrario, resolutivo y que nos da la gran capacidad de poder revisar aquello que no está funcionando hasta el día de hoy. Signos que se van a ver muy bien trabajados, obviamente Aries, por ejemplo, este es un aspecto que le favorece muchísimo a Aries, si eres de Sol, ascendente o Luna en Aries. También Leo, este aspecto astrológico o este choque de energías entre Marte y Mercurio en retro, también favorece mucho a Leo poder revisar o recapitular algunos proyectos que se tengan a futuro. Recordemos siempre que con Sagitario la visión es hacia lejos, la visión es hacia pensar en grande. Sagitario no es un signo que esté pensando en tintas medias o en algo pequeño, sino Sagitario siempre está buscando la manera de poder crecer, poder expandirse o poder llegar a otros lugares, ¿no? Llegar como a otros sitios, en este caso. Entonces, aquí tenemos tres signos que son los tres signos de elemento fuego, que son los primeros protagonistas en esta línea. Sagitario, vamos a anotarlo por aquí para que ustedes lo tengan presente. Sagitario, Aries, Leo. ¿Dónde tenemos estos tres signos de elemento fuego en nuestra carta? Porque es lo que está más marcando la punta y la estrategia de poder hacer o de poder avanzar. Aunque no seamos de signo, aunque no seamos de estos signos de Sol o ascendente o luna, recordando siempre que en la carta todos tenemos esto. Todos vamos a tener a Aries en algún lugar haciendo algo, todos tenemos a Sagitario y todos tenemos a Leo. Entonces, la mejor manera de poder vivir este aspecto astrológico, este choque de energías entre Marte y Mercurio, es la propuesta que siente nuestra sangre, la propuesta que siente nuestra alma en una visión futurista, sobre todo ahora que estamos en cierres, que estamos en finales del 2025, empezar a dar apertura al caballo o Sagitario, en este caso el centauro, es como la idea que se fija pero que pide ser revaluada, que pide ser investigada y que pide ser analizada si verdaderamente en la dirección que vamos es la dirección correcta. Creo que alguna vez en la vida nos ha tocado o nos ha correspondido, quitemos la palabra tocado que es muy, muy, muy fuerte y coloquemos una palabra más amigable con la energía de la mente. Nos ha correspondido en algún momento de la vida nos ha correspondido revisar algún proyecto o hacer algo que nosotros queremos a largo plazo. Hay cosas que hacemos de manera cotidiana, hay cosas que sabemos que se van a presentar en nuestra vida y requieren un proceso más largo, pero hay otras cosas como proyectos a largo plazo que decimos, bueno, ¿y si hago esto o si me muevo de esta manera, me favorece, no me favorece? ¿Cómo estarán estas energías? Esa parte, esos proyectos largos, esos proyectos a futuro, esos proyectos di tú, 2026, agosto, septiembre, a un año, todo eso es lo que ahorita está en el tintero para ser revisado. Ese es el choque de energías entre Marte y Mercurio que aprovecho para contarles. Es una energía muy positiva. O sea, esta conjunción de entrada es muy favorable. ¿Que por qué la sentimos tanto? ¿Por qué nos mueve tanto esta energía? ¿O por qué astrológicamente lo tomamos como algo muy personal? Porque son dos planetas, son dos sustancias que desde que nos levantamos están ahí, ¿sí? Hay otros tipos de energías o hay otros tipos de acontecimientos astrológicos que tardan más, que llevan más tiempo, que son como más lentos y de pronto no son tan viscerales, no logran sentirse como con tan al día. En cambio, esto no, Marte, pues calculen ustedes, con Marte nos levantamos, con Marte hacemos toma de ideas, tomamos decisiones. Mercurio está, incluso esta mañana hablaba con una persona y me decía, los temas de redes están funcionando, cómo están funcionando los temas de la tecnología, los impases. También da lugar, no únicamente porque Mercurio esté retrogradando, sino que también da lugar a que sea una energía muy contraria a la esperada. Esto es lo que tiene este choque de planetas, ¿no? Marte, Mercurio, cuando se encuentran en esta posición contraria, invita a que lo que yo iba haciendo con esa fuerza entre en una energía un poco más lenta, más dispersa, o comúnmente lo que podríamos decir de manera coloquial, documentos o procesos o situaciones legales también que se pueden quedar como quietas. Digamos que de hecho por eso la energía se muestra un poco más, un poco más profunda en cuanto a eso, ¿no? Más lentitud, mayor espacio de lentitud. Bueno, saludos, dice por acá, un abrazo para Rana.
Un abrazo también para los que están aquí en Instagram, aquí por YouTube. Dice hola, ascendente en Sagitario. Sobre todo, claro, pues el título de hoy es Marte y Mercurio, la conjunción de Marte y Mercurio. Estas conjunciones Marte-Mercurio, para que se den en Sagitario, tardan 2 años. Entonces, más o menos vamos a tener una conjunción Marte-Mercurio cada 2 años, a veces cada 3 años y algo. O sea, no es algo que esté ocurriendo todo el tiempo. Hola Javier, dice Jimena, un abrazo para Jimena, para Karina, Solaries. ¿Qué tal? Feliz día, maestro, dice por acá. Qué placer escucharte. Un abrazo, Laura. También está por ahí Laura. Ascendente, dice Susana. Hola para todos. Un abracito. Tauro, se siente extraño. Gracias, Javier. Soy Sagitario. Sí, sobre todo porque, pues imagínate, cuando vamos haciendo los planes, ¿no? Y venimos inyectándole energía, venimos inyectándole dinamismo, venimos inyectándole trabajo a algo y resulta que tiene un evento inesperado, resulta que toda la fuerza o toda la energía que yo he venido moviendo, pues no se da o no suma, o resulta que no veo los resultados, ¿sí? No estoy viendo los resultados que yo quiero. Eh, lo importante es no bajar la guardia. Fíjense, tomemos también el observador desde la propuesta que tiene Sagitario. Sagitario es el signo que gracias a Sagitario, por ejemplo, podemos proyectarnos a futuro, podemos hacer cosas distintas. Entonces hay que tomar estas lecciones o estos frenos de la vida como una gran oportunidad de revisar dónde no estoy siendo o utilizando los recursos como mejor podrían venir, que esa es otra línea que nos enseña esto, ¿no? Recuerden que aquí también hay un propósito, en este punto lo voy a borrar para que entre todos podamos, ustedes lo puedan ver. Aquí lo voy a encerrar en azul. También esto se da con una luna negra que está ya a puertas del signo de Escorpio. El Sol se encuentra a 21 grados de Escorpio, también está haciendo finales de. Entonces sí es importante ser como muy creativos ahora y revisar mucho lo que vamos a hacer en los próximos meses. Mercurio le quedan solamente mal contados, le quedan 10 días de retrogradación. En 10 días Mercurio va a estar estacionario y en 10 días vamos a tener un Mercurio directo desde el signo de Escorpio. Entonces recuerden que esta pasada de Mercurio directo, cuando se ponga ahora en 10 días, 10, 12 días, no va a ser mucho tampoco, vuelve y juega otra vez, vuelve y se adelanta y vuelve otra vez a la misma zona que estamos teniendo ahora. Por eso no hay que dar por sentado nada. Si tú estás haciendo algún proyecto en tu vida, si estás haciendo o tienes pensado algún viaje o tienes pensado alguna situación o algún avance en la vida, pues la mejor recomendación es esperar y cautela, paciencia. No valdría la pena como acelerar algo que no se esté dando, sobre todo en estas posiciones tan contrarias. En cambio, sí es un gran momento para poder revisar si podemos mejorar alguna situación. Fíjense que en este proceso de Marte y de Mercurio también tiene una fuerte tendencia de manera mundana con lo que está ocurriendo a nivel plutónico o lo que podemos tener a nivel uraniano en el signo de Tauro. Bombardeos, situaciones, cosas que erupcionan, mm, malos entendidos, interpretaciones distintas y tal. Parece que se soluciona por un lado una pelea, pero se activa por el otro. Eso de manera global o de manera colectiva, general del planeta. Pero si traemos esta situación a nuestra vida, pues muy posiblemente vayamos a encontrar esto, ¿no? Ideas contrarias con los cercanos. La mejor manera de poder relacionar Marte y Mercurio siempre va a ser con el mundo circundante, con lo que está cerca a nosotros, pareja, hijos, jefes, amigos, el colectivo, como lo cercano, lo cotidiano. Eso es de lo que más va a marcar en esta línea. Nicolás dice que es Sol Sagitario, casa 4. ¿Cómo me va a afectar? Bueno, lo que pasa con este tema de más que afectar, realmente la afectación está en no poder hacer. Es querer hacer, saber que tengo que hacer, pero no poderlo llevar a cabo. Es como si la acción de Marte, que es muy ir hacia adelante y de manera muy futurista y de avanzar y de hacer las cosas, se viera frenada por algo que se devuelve Mercurio a terminar de hacer. A mí esto me hace acordar cuando tú tienes un viaje, por ejemplo, hablando de Sagitario, tienes un viaje y empacas todo.
empacas la maleta, haces todos los preparativos, empacas tus cosas y eres consciente que si vas a hacer un viaje, pues claramente necesitas el pasaporte, documentos, identificaciones, todo esto, ¿no? Y como que te vas preparando para todo lo que viene en tu vida. Echas todo al equipaje, echas todo tus cosas, llega el Uber, te vas al aeropuerto y cuando ya estás en el aeropuerto, te das cuenta que el pasaporte se quedó. Eso es mercurio que se devuelve, ¿no? No quiero decir que esto tenga que pasar o que sea únicamente este, es como un ejemplo para poderlo redondear en nuestra vida. ¿Qué es lo que venimos acomodando para el viaje? Entendamos el viaje en la analogía como los próximos pasos que voy a estar dando a cierres de este año y para arrancar en enero. ¿Qué es lo que tienes pensado hacer en diciembre, el próximo mes, en enero? ¿Cómo estás acomodando tu agenda y hasta dónde se te está quedando el pasaporte, ¿no? No porque hagas un viaje, pero hasta dónde se te está quedando algo que no has visto, algo que no has analizado bien, algo que hace falta poner todavía en cintura. Pues este es un tránsito que nos va mostrando eso, cuáles son las líneas faltantes y qué es lo que yo no he podido ver todavía. Por eso son fuerzas contrarias. Exigen un movimiento, porque a la final, cuando nosotros tenemos un pensado en la vida y algo empieza a cambiar o se nos queda el pasaporte en la casa, pues obligatoriamente tenemos que devolvernos o tenemos que gestionar, hacer algo, eso es lo que propone Marte en Sagitario, hacer algo para poder solucionar el conflicto. ¿Qué vamos a hacer? A la famosa frase de ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué sigue con esto? Con esto que ya es evidente en la zona sagitariana, ahora, ¿qué vamos a hacer con esto o cómo vamos a solucionar el conflicto? ¿No? Dice Marisol por aquí en TikTok, dejar fluir. Bueno, en una línea sí, muchas veces es muy poco lo que se puede hacer con esto. Ionela tenía previsto una colonoscopía el día 26 de noviembre y me llaman del hospital y lo anulo por el mes de diciembre. He pensado, es Mercurio. Tomaste la decisión de... Nací con Mercurio retrógrado en la casa 4, Sagitario, dice María del Pilar. Eh, Mercurio en esta fase de retrogradación en Sagitario sí activa a todos los Mercurio natales. Es como el gran vocero. Imaginemos que Mercurio es un gran vocero, es un gran exponente de algo. Y cuando Mercurio empieza en una fase de retrogradación como la que tiene ahora, en el signo que sea, aquí no solamente tendría que ser específicamente Sagitario, sino en cualquier signo que sea, cuando Mercurio inicia esa fase de retrogradación, como que activa todos aquellos Mercurios natales que fueron retrógrados. Entonces, si por ejemplo, como en el caso tuyo, que tienes a Mercurio retrógrado, es el momento de activar todos aquellos momentos pasados. Cuando Mercurio de tránsito de hoy hace una fase de retrogradación, a los primeros que convoca, a los primeros que llama lista, es a todos aquellos nativos que en sus cartas natales nacieron efectivamente con Mercurio retrógrado. Así no sea en Sagitario, así tengas a Mercurio retrógrado en Cáncer, en Piscis, en Acuario, en Virgo, es como ese gran llamado, ese gran anuncio. Finalmente Mercurio es eso, ¿no? El mensajero, el que trae una noticia, el que necesita conversar acerca de algo que está pendiente y que no se ha podido revisar, por lo menos no de la manera, por lo menos no en la manera en la que nosotros creemos que debemos aprender la información. Entonces es como esa oportunidad también de relacionarnos un poco mejor con la sustancia que estamos viviendo en la actualidad. Ahora, tú mencionas aquí algo importante donde dices en la casa 4, en la casa 4 y en Sagitario, o sea que al mismo tiempo estás teniendo una revisión y una reevaluación acerca de la adultez y una reevaluación acerca de tus proyectos, por ejemplo, familiares o de hogar, y al mismo tiempo ese Saturno, ese Mercurio retrógrado, está pidiendo ese análisis en su segunda vuelta o en su tercera vuelta que haya hecho este año. Habría que mirar cuál es la vuelta que está haciendo en tu carta y analizar todos estos aspectos, a ver cuál es el mensaje. La ventaja es que tratándose de Mercurio siempre hay un mensaje, siempre hay una noticia, siempre hay un algo que yo desconozco. Esa es la misión, la verdadera misión de Mercurio retrogradar en los signos es conectarnos con esa información que en la actualidad la requiero o la estoy buscando, pero no la tengo consciente. Es la manera de revisar. Por eso a través de revisar algo o supervisar algo es que encontramos la falla o encontramos el error. O también podemos encontrar la solución al momento en que yo me permito
revisar estos procesos. La energía de Marte en Sagitario es muy positiva, por eso también la energía de Marte, lo que propone Marte ahora al estar directo en esta conjunción es de todas maneras movernos en una dirección, también es quizás abandonar la sustancia egoica. Marte es un planeta muy fácil porque cuando nosotros analizamos a Marte, debemos observar el nacimiento de Marte. Recuerden que Marte, al ser regente del signo de Aries, siempre todo lo que nace con Aries o con Marte en Aries es lo que tarde que temprano vamos a tener que revisar en Sagitario. Para esto sí habría que hacer cuentas acerca de un año y medio. La última vez que Marte estuvo en su signo en Aries fue hace año y medio, para que ustedes hagan cuentas. Esto no fue en noviembre del año pasado, esto fue en mayo del año pasado. ¿Qué estaban haciendo ustedes por allá en mayo del año pasado? Junio, más o menos esos meses. Mayo o junio del año pasado. Ahí es año y medio, más o menos. No noviembre, sino por allá mayo, junio del año pasado. Esto es lo que hay que empezar a revisar. Eso es lo que está pidiendo también Marte en Sagitario con ese Mercurio. Marte es un planeta que señala la salida o la solución a posibles problemas. Por eso Marte representa en la astrología la herramienta. ¿Qué tan valiosa es la herramienta cuando necesitas un martillo, cuando necesitas un destornillador, un screwdriver, cuando necesitas una pala para hacer un trabajo determinado, cuando necesitas una computadora para poder ejecutar tu labor? Entonces Marte representa el puño, la mano, el empuñar, lo que tengo. Marte es el bate, llamémoslo así, el bate con el que logro batear la vida y logro hacer algo a mi favor. Obligatoriamente en esta conjunción y retrogradación al tiempo que hace con Mercurio, pues nos lleva a mayo o junio, para que ustedes tengan esa fecha muy presente, del año pasado. Eso es parte de lo que va a estar colocando en la mesa, e incluso en la parte personal hay una situación que yo digo, wow, esto inició en mayo del año pasado, junio. Yo hice esas cuentas esta mañana, mayo, junio del año pasado, y ahora en este Marte en Sagitario, noviembre del 2025, estoy resolviendo cosas y sacando adelante cosas y situaciones que estuvieron o estaban pendientes desde mayo, junio. Entonces, a veces la rapidez de la vida o a veces como la energía y la cotidianidad como que no nos deja hacer estas cuentas o estos equivalentes de cuándo empezó el problema o esto que estoy viviendo hoy, cuándo inició. Si queremos resolverlo, si queremos conseguir la solución y yo quiero que esto pase, pero es necesario devolvernos, eso es lo que está pidiendo Mercurio retrógrado junto con Marte, devuélvase para que pueda analizar y aprender en qué momento fue que se dio, en qué momento se originó y apareció esto en mi vida, en qué momento nació. Obligatoriamente traumas, situaciones de pareja, de familia, de lo que sea, pues se originó en algún momento dio a luz, en algún momento se parió esa situación. Ahí es donde Mercurio dice, revisa, retrogradando en esta conjunción, revisar cuáles fueron esos puntos que empezamos a hacer por allá mayo, junio. No tendría que ser específicamente mayo, podría ser un mes atrás, abril, mayo, junio, hasta julio, digamos que en una fracción de tiempo. Tampoco diría, si no es en mayo, entonces no. A lo mejor fue por esos meses. Ah, ¿A qué evoco esta situación? A que fue la última vez que Marte estuvo en Aries, porque ahorita lo tenemos es en Sagitario, o sea, está en el noveno signo, pero algo fue lo que coció allá. Por eso la astrología evolutiva o los aspectos astrológicos que nosotros vamos teniendo de manera cotidiana, de acuerdo a la posición, de acuerdo al planeta y de acuerdo a la relación que haga con otros planetas, como en este caso la conjunción y demás, lo que nos permite revisar cuándo nació, cuándo se dio. Incluso nosotros también, aunque estemos en la edad adulta o tengamos 45, 50, los años que tengamos, pues nacimos en algún momento. Nuestra cédula dice yo nací en este momento. Todo llegó a nuestra vida en un instante, en un momento. ¿Cuándo fue ese momento que se dio? Pues devuélvanse ustedes en mayo, junio del año pasado, qué estuvo pasando por sus vidas, relaciones, parejas, estudios, trabajo, inversiones, etcétera, qué estuvieron ustedes moviendo por allá en esa época, mayo, junio, julio del año pasado, que ahora pide una revisión en Sagitario para poder avanzar o para poder incluso crecer, ¿no?
A ver, leo por aquí. Hola, saludos desde Italia. Javier, me encanta tu ponencia, Los cinco titanes de la astrología. Me reí mucho. Qué bueno, sí, ayer estuvimos con el astrólogo, con varios colegas, astrólogo Gerardo, con Juan Carlos, con Martín Ochoa y estuvimos con Rafael Aragón haciendo un ejercicio online de dichos y demás. Ahí está en mi canal de YouTube para los que lo quieran ir a ver. Fue un momento agradable, la pasamos muy, muy chévere, muy rico. Muy, muy agradable. Hola, doctor Javier, un gusto verlo por aquí. Saludos, abrazo, Claudia, gracias por tu mensaje. ¿Qué va a pasar para Sagitario entre 2 o 3 años? No lo estamos mirando, más adelante, eso está mucho tiempo. Estamos de... ¿Quién pregunta? Mollecitos, estamos dándole forma a lo que está pasando con Sagitario hoy, 13 de noviembre. Marte en Sagitario en conjunción con Mercurio retrogradando. ¿Qué va a pasarle a Sagitario en 3 años? Calcula. Calcula cómo está. Dice, cualquier retrógrado natal, hecha enviado, tránsitos, muy bien. Exactamente. Hola, saludos desde Italia, gracias. Hola Javier, mi saludito por aquí para Cáncer, ascendente, lunas, Géminis. Bueno, Géminis, ¿qué es lo que pasa con Géminis? Claro, Géminis tocadísimo. Géminis está haciendo Géminis está en una actualización de software. Si conoces a una persona Géminis, ascendente en Géminis o luna en Géminis, dale tiempo. Dale tiempo que ahorita está en una actualización de versión. Están actualizándole la versión, están actualizándole el software a Géminis. Sí, efectivamente, el planeta Mercurio es el encargado de emanar toda esa energía hacia Géminis. Cuando Mercurio está retrogradando, Géminis entra en actualización, le llamo yo, siempre lo he dicho, entran en un proceso de letardo, de asimilar la información, de integrar lo que han sido, lo que han vivido, no es fácil, de por sí que la posición que ofrece Mercurio-Marte en Sagitario no es la más agradable. Sagitario es un signo demasiado vasto para la presencia de Mercurio. Mercurio es un planeta más sutil, Mercurio es un planeta que tiene que caer en una forma específica. Sagitario es un signo que al ser el tercero de elemento fuego, cuando Mercurio entra a los confines o a las energías sagitarianas, se pierde, se difumina. Imaginemos por un instante un estadio donde cabe miles y miles y miles de personas, un lugar muy amplio. Y resulta que en ese lugar tan amplio metemos una persona muy pequeña. Entonces, como que esa persona tan pequeña se siente más pequeña de lo normal dentro de la inmensidad del espacio geográfico que se puede ofrecer. Algo así es lo que le pasa a Mercurio cuando llega a Sagitario. Mercurio es más al punto, Mercurio es más al número, Mercurio quizás es más la idea o el pensamiento. En cambio, Sagitario ofrece la sabiduría y el conocimiento extremo. Entonces, esta posición para ahora que tú preguntas a Géminis, pues esto los pone en un análisis que he venido haciendo, que he venido aprendiendo, pero no sé nada, pero sé mucho, pero he visto esto, pero no he visto lo otro, y en un conflicto incluso de ideas. Es muy normal que ascendentes en Géminis o soles, pues este Mercurio con Marte esté conflictuado. No obstante, esto genera una oposición hacia los primeros grados de Géminis. Entonces, si tienes ascendente en los primeros grados de Géminis o tienes el Sol o la Luna, algo importante en los primeros grados, pues claramente los van a estar sintiendo mucho más. Le cae en casa 7 a Géminis, dice por acá, Géminis en retro, como estresada para este signo, un poquitico, este signo puede estar teniendo sus más y sus menos, sus declines. Gracias por decir esto, eso de Géminis, lo estoy viviendo con mi hijo de 15 años y está complejo. Sí, además un adolescente calcula 15 años, entonces son como tres cosas al tiempo. El tema de Mercurio, que está en Sagitario, ese es un tema, ¿no? Mercurio en Sagitario se vuelve complejo para Géminis. Segundo tema, que está en un efecto de retrogradación. Tercer tema, tocado por Marte, o sea, el impulso. No la tengo clara, pero acciono. No sé de qué será, pero digo, tomo decisiones. Eso es muy importante, ¿no? La toma de decisiones con Marte y Mercurio, el punto que medular acá es desde dónde lo voy a hacer. Ese es el tema coyuntural realmente.
Buenas tardes, dice que soy Géminis, te entiendo precisamente por lo que soy Géminis. Pues bien, por ahí va el tema con Mercurio retrogradando en conjunción con Marte, entonces la mejor manera es de poderlo llevar una manera más suave. Dice por acá, quien canta su mal espanta? He visto la clase. Ionela, ¿viste la clase de ayer? Entonces, pues por ese lado es. Por ese lado es lo que vamos a tener, la naturaleza indecisa potenciado. Algo así, lo indeciso es sobre lo indeciso. Bueno, un abrazo para todos ustedes. Tenemos a Mercurio, tenemos a Marte, sigamos analizándolo desde distintos ángulos. No es el mejor momento como para dar por sentado todo. Creo que es un tiempo de analizarlo, de pensarlo, reevaluarlo y tampoco desanimarse, ¿no? Tengamos en cuenta que si bien no somos prisioneros en cierta medida de los planetas, pues sí que estos emanan una influencia energética que la vamos a percibir por el simple hecho de estar en el planeta. Pero vale la pena revisar y dejar cosas, lo que se pueda dejar para más adelante, mejor, lo que se pueda dejar para verlo o cambiarlo o modificarlo está muy bien. Recordemos también que Marte, Mercurio, cuando están en esta conjunción, en estas fuerzas contrarias, también es una gran oportunidad de poder revisar algunos temas y hacerlos, moverlos en otra dirección, cambiar de sitio. Esta palabra me gusta, cambiar de dirección, cambiar de lugar, cambiar de esquema, cambiar de persona, cambiar de estrategia. En Sagitario también surgen las estrategias, ¿no? Surge también las nuevas decisiones, cambiar de visión, cambiar algo y simplemente con hacer ese viraje, pues ya empezamos a tener una sustancia distinta, una connotación diferente. Eso es lo que nos puede ayudar muchísimo con este tránsito astrológico. Cuídense mucho, un abrazo para ustedes, aprovechenlo, Aries, Leo y Sagitario, que son signos que van a estar revaluando, haciendo su respectivo reset. Entonces aprovechen ese reset, aprovechen ese momentico para recargarse, para actualizarse y hacer esos cambios que la vida está pidiendo. Enhorabuena, sobre todo Aries, Leo, Sagitario, aprovechen para redireccionar, para reorganizar con la fuerza y con el empuje que se venía, pero hacia otra línea. Yo creo que son de los signos más afortunados, la verdad. El resto más resolutivo, no hay unos aspectos importantes con el resto de la carta, sino que esto convoca más, evidentemente, a los de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Dice por aquí Inés Espinal, Javier, mi hija es Géminis y me asusta. Va la ansiedad que tiene, imagínate, con la ansiedad y con este Mercurio y con este Marte ahí alborotados, pues tiene mucho. ¿Dónde estás leyendo los mensajes? Aquí estoy leyendo los mensajes contigo. Cuéntame. Sol Géminis, soy Géminis. Pues muy bien. Un abrazote para todos ustedes. Nos vemos mañana en otro live hablando de otro clima astrológico, de otro tema astrológico que hay otro por ahí que ya viene, pero dejémoslo para mañana. Por ahora, asimilar la noticia y el mensaje que nos da Marte en conjunción con este Mercurio. Un abrazote, cuídense mucho, gracias.